tú tienes que trascender, Manolo, me dicen, ¿sí? Y cosas como esas. No, no, no. Entonces, en otro contexto dicen, no, es que ya mira con el coronavirus y trascendió. ¿Sí? En un caso o en el otro. Yo creo que la trascendencia es uno de los signos del malestar de Occidente. Versus la inmanencia, ¿no? O sea, no sé, sí, la inmanencia que plantean los budistas, ¿no? Como esta versión de Heráclito de nunca te bañas en el mismo río dos veces, de que para bien o para mal todo pasa y que cada momento es un instante que no se vuelve a repetir. No sé. Claro, y en términos muy aterrizados, es que a mí no me pueden decir que yo tengo que ir a buscar la salud. Uno no busca la salud como uno no busca el amor y uno no busca la vida. Volvemos a Platón, ¿no? Y al Zaratustra de Nietzsche. Ahí podríamos volver al Zaratustra. Uno encuentra el amor, uno encuentra la vida, uno encuentra el otro, sí, y uno no lo busca. Entonces esa trascendencia es lo que los hegelianos y marxistas llamamos, ¿sí? Aquí todos somos hegelianos y marxistas, los hegelianos y marxistas llamamos enajenación y extrañamiento. Claro. Yo me realizo en otra instancia distinta de mí. Coño. Claro, yo decía, Carlos, que por eso justamente lo traíamos a colación al gran Zaratustra de Nietzsche, como Nietzsche el primer gran denunciante de ese movimiento, que nos tiene siempre en ascuas, porque claro, si no encontramos el movimiento preciso por el cual yo y mi misión particular vamos a trascender, estamos al horno. Claro. Entonces, eso, sumándole la culpa judeo-cristiana, bueno, listo, los dos condimentos para nunca estar disfrutando más o menos de un bienestar cotidiano. Sí, claro, porque entonces siempre tengo que estar justificando mi existencia. Siempre estoy en relación a un propósito, como dice Carlos, yo estoy disque viviendo para un propósito, pero nunca habito esta corporalidad de la que tú hablabas, este mundo encarnado, Claudio. Y sabes que finalmente ese propósito no lo pongo yo, me lo ponen a mí. Sí, sí, claro. Perdón, Maxi. No, digo en relación a lo que planteaba Claudia del aspecto pragmático de la cuestión. En mi caso particular, lo hemos hablado un poco con Ilse otras veces, yo le decía que me siento de algún modo como un militante, y comprendo que se perciba como una exageración, pero en este momento me posiciono de ahí, de la simbólica, frente a la estructura tan férreamente semiótica que se nos ha impuesto, donde esto que hablábamos, la certeza, la linealidad, la causalidad, y que cada cosa es tal otra, entonces ese sentido poético y simbólico se perdió. Entonces yo de algún modo en mi práctica, esa es como mi militancia, y en mis terapias, en los grupos donde participo, es hacerme cargo de la total incertidumbre e indeterminación en mi vida, desde ahí escuchar, no mucho más. Sí, pero me gusta mucho esto de lo que estamos hablando, porque finalmente esto es como una respuesta a lo que siempre nos ha pedido Claudia. Es como, creo que es otra condición muy linda, esta parte de desclocharme de la creencia de que soy el mejor, la mejor unión entre espermatozoide y óvulo, y que yo soy el pináculo de la evolución, ¿no? Y desmantelar la evolución, el sentido, el propósito, y poder como habitar esta existencia simplemente sin justificación. De pasada, por esa razón, el libro de Darwin estuvo en el índice romano, por comunista, ¿cierto? Y el comunismo de Darwin es porque mostraba que no hay teleología, no hay telos, ¿cierto? Y evidentemente eso, por comunista, había que encerrarlo en el índice romano. Sí, y por ejemplo hay otra palabra que aparece que es finalmente la arbitrariedad. Lo sin fundamento, ¿no? Ahora, en esto que decías, Carlos, qué interesante, la verdad que me estoy descorchando la cabeza. No hay teleología a priori, pero puede haber una teleología y un sentido a posteriori de la propia vida.
Claro, pero a posteriori es como, digamos, es baladí. Mira, y entonces yo no quería hacer esto, pero lo hice porque y tal. ¿Cierto? Todos esos argumentos que llegan al final eso, lo voy a decir en términos muy academicistas. No digo tú, Ilse, sino esa idea allá afuera. La mala ciencia lo que hace es predicciones retrospectivas. ¿Ves? Esto pasó porque tenía que pasar, porque estaba esto y eso, ¿cierto? Y entonces, hacer predicciones retrospectivas, voy a retomar una idea que acaba de mencionar Max, ¿cómo se llama? Es muy bobito, porque el gran problema, entonces, bueno, han salido, si me permites, dos feas, que en realidad son patitos feos, pero son unos cisnes hermosos. La primera eran las pasiones en el sentido de la hibris, no del pathos, porque el pathos finalmente es pasivo, ¿cierto? La segunda fea que acaba de salir es el reconocimiento de que existe en la vida y en el universo, espacio y en el universo, en la escala física, matemática, biológica, química, lo que tú quieras, la aleatoriedad. Y es que hay cosas que pasan sin ninguna razón. Y hay cosas que pasan sin una razón mejor que otra, ¿cierto? Y entonces Occidente se descacha con la aleatoriedad, porque todo, finalmente, ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Está en los planes del Señor. Tú no lo sabes, pero el Señor sí. Mi Y mamá, más bien, mi mamá reza y dice, agradece. todo pasa por algo. Si a mí no me sale algo, me dice, es por algo, mijo, por algo mejor. Dios te está cuidando. Esas son las mamás, y a las mamás hay que amarlas y que creerles, Sí. ¿cierto? Pero Yo sí le esa es creo. otra dimensión. Óyeme, Pero todavía no podemos analizar algo tan complejo como una madre. No somos tan insolentes. No, sí. El zoom de la complejidad son las mamás y después las abuelas, carajo. ¿Cierto? Sí, entonces, lo que Occidente nunca logró manejar, ¿cierto? La descubrió en un par de ocasiones, pero inmediatamente la trató de domar como una mujer indómita, ¿sí? Entonces empezó a domarla. Y usted, mujer, para la cocina, etc. Era la aleatoriedad, la contingencia, ¿cierto? Entonces, no estamos diciendo que todo es contingente. Jamás diremos eso. Lo que estamos diciendo es que hay contingencia. Es el condimento, simplemente no es el arroz, ni la carne, ni la papa, lo que tú quieras, es el condimento que tiene las cosas. Y eso vuelve loco a Occidente. Por esa razón, a propósito de la pregunta de Ilse, ¿cierto? Por esa razón necesitamos necesidad y teleología, etc. Y sin olvidar que la meta, usualmente, no para este grupo, pero para la gente normal allá afuera, la meta se la ponen. ¿Sí? Claro. Y eso se llama el ejército, la iglesia, el partido, etc. No, incluso tenemos terapias por metas. Tenemos terapias por objetivos, tenemos terapias por evidencia. Y vivimos hechos todos unos tontos porque yo necesito comprobarle a mi cliente, a mí y a la sociedad que está funcionando la terapia. Y a propósito de eso que dice Carlos, de la aleatoriedad, también existe, ¿no? Pero también sabemos que la realidad o lo que ya existe afuera, sea lo que sea, es dependiente del observador, y desde ahí nuestra mente estructuralmente está diseñada para poder ordenar el caos, ¿no? El problema es que cuando ordenamos el caos y nos identificamos con esa imagen de orden y no la soltamos, ¿no? Sino que nos aferramos a ella como una certeza, yo creo que ahí radica, ¿no? Para mí, el problema y básicamente entendiendo que la mente es entrenable, porque tú puedes entrenar tu mente, yo sé que suena feo, pero es como aprender a despegarnos, ¿no? De estas certezas a las cuales nos aferramos para bajar la ansiedad y la angustia. Y entender que la realidad no es una visión monolítica, sino que hay muchas formas posibles de entenderla. Creo que se requiere de un ejercicio también, de un trabajo personal, ¿no? Cuando vuelvo a la mente encarnada. ¿Cómo trabajamos nuestra mente? Porque aquí todos estamos compartiendo ideas y sin duda todos estamos aferrados a alguna teoría de la cual nos estamos como abriendo la puerta para mirar ahí y ver qué hay y qué voy soltando y qué voy tomando.
Entonces, ser consciente de eso creo que es un tremendo paso, de decir a qué teorías estoy aferrada, con cuáles me estoy identificando, cuáles no quiero soltar y qué tiene que ver conmigo también. O sea, por ahí no puedo dejar de ver lo que nos pasa fisiológicamente, emocionalmente, cada vez que generamos apertura o cierre frente a lo nuevo. Entonces, bueno, tal vez es algo medio pragmático, pero... Es un pequeño paréntesis de saludo, nomás porque yo tenía sí. contados y Sí, bueno, dale. justo me voy en eso tan interesante para seguirle dando vueltas a lo que planteas. Muchas gracias a todos y un placer, como siempre. Abrazo. Gracias, Maxi. Maxi. que vaya Gracias. bien. Hasta Gracias. la próxima. Que estés bien. Hasta la próxima. Buen domingo. Este punto es interesante en el sentido de cuando incorporas la indeterminación en las conversaciones terapéuticas, claramente el objetivo se convierte en enemigo. O sea, la idea de trabajar en función con objetivos, cuando la indeterminación está incorporada, cuando están incorporadas todas estas ideas de las que hemos venido hablando, pierde completamente su sentido. Pero, claro, particularmente las personas están, bueno, los propios terapeutas están asociando la efectividad de la terapia o la utilidad de la terapia en términos de objetivos. Por la evidencia también que estaba ahorita Claro. muy Por la moda. evidencia, Sí. exacto. Y entonces, ¿sabes qué es lo que se nos pierde? El arte de la vida. Ujú. La estética de la vida, en el Ajá. sentido de que la vida está constituida por esa capacidad de improvisación, ¿cierto? Ujú. En música el impromptu aparece en el siglo XVII, XVIII, etcétera, el jazz, etcétera. Entonces, yo no puedo entrar a trabajar a una empresa nueva, no puedo entablar una relación afectiva nueva, etcétera, si no soy capaz de improvisar. Pero entonces los terapeutas tenemos el formato, el guión, Ujú. ¿cómo se llama? Y cosas de esas. Y no hago nada. Estoy enfermando más al paciente. No me gusta la palabra paciente, pero lo estoy enfermando más, ¿cierto? Ujú. Incluso sin que siempre sea yo necesariamente consciente de la cosa. Hay algo que Sí. traigo a colación en este punto. Cuando se realizan las terapias, un miedo grande que tiene también el terapeuta es justamente el de fallar, ¿no? El de no lograr el objetivo dentro de la terapia, ¿no? Conversando, recuerdo con un colega, me comentó, ¿no? Me dice, yo le pregunté, ¿y qué pasa? ¿No? Desde mi miedo, ¿no? Le pregunté, ¿y qué pasa cuando tú fallas en terapia, cuando tienes un fracaso terapéutico? Entonces él me comentó algo muy interesante, que lo comparto, y me dijo, bueno, mira, yo soy muy consciente de que cuando la persona viene por algún motivo en especial, quiere lograr algo, etc. Sin embargo, si la persona no llega a hacerlo o no llega a lograr el éxito, pues en realidad el paciente o la persona también tiene derecho a fracasar en una terapia. Entonces, cuando me dijeron eso, de verdad que me sentaron en una, porque dije, bueno, es cierto, ¿sí? Nosotros como terapeutas estamos pensando en nuestro fin, pero la persona también tendría derecho a poder fallar. ¿Por qué no debería fallar en terapia? Y es más, me lo comentó de la siguiente manera un poco paradójica, ¿no? Si el paciente tiene derecho y está ejerciendo su derecho a fallar en terapia, entonces está teniendo éxito fracasando en terapia. ¿Y quién eres tú para cuestionar eso? Sí, me parece que esa parte del miedo del terapeuta también se tendría que mirar desde otro punto. Particularmente yo trabajo con el tema de la hipnoterapia, de la hipnosis, y ahí hay mucha postura de autoridad sobre la persona. Y las personas que llegan a entrenarse aquí siempre están buscando esa postura de autoridad, esa postura del clínico de mirar, no duerme, ¿no? Una cosa así. Entonces, y muchas veces es curioso cuando, y lo que decía Claudio, ¿no? Verlo y yo le añadiría experienciar, ¿no? La sensación de perder esa autoridad y darle la autoridad a la persona. Muchos participantes dicen, pero Pedro, ¿por qué movió su mano? ¿Por qué su ojo empezó a bailar? ¿Por qué su hombro se movió? ¿Por qué tuvo tal espasmo? Y se asustan cuando yo les digo,
No, y les pongo solamente esa cara, ¿no? No sé, porque quiso moverlo, le picaba el hombro seguro, no sé, algo debe haber tenido, ¿no? Entonces, y a la final les pregúntale a él. Entonces, yo creo que ahí es donde ellos experimentan, ¿no? Experiencian ese, caramba, ¿no? O sea, se suponía que yo tenía entonces que saber todo lo que la persona estaba experimentando, y no. ¿Sí? Yo doy lo que puedo dar, ¿no? Algo muy, muy bonito, lo que pensaba llegando aquí, es una frase de Erickson, de Milton Erickson, perdón, donde decía que la terapia pues es un encuentro con una persona que tú no conoces y la persona tampoco te conoce a ti, y el encuentro es algo a ser descubierto, ¿no? Entonces, ese encuentro a ser descubierto es justamente la interacción de la terapia, del momento, ¿no? Claro. Y Yo por mucho que nos fíjate, pongamos, perdón, no vas, Claudia, por favor. por mucho que nos pongamos en el rol de experto, es gracioso porque finalmente no somos, o sea, no está. Es como una ilusión, ¿no? De creer que efectivamente yo tengo el control de algo, cuando en verdad, por mucho que quiera llevar el caballo a tomar agua, el caballo, si no quiere tomar agua, no lo va a hacer. Y yo creo que sufrimos mucho a partir de esta idea de que podemos ejercer o afectar de un modo determinado la conducta del consultante. Pero cuando uno suelta la posición de experto, entonces uno deja fluir esa interacción y deja que emerja como una propiedad emergente, ¿no? Como algo que sea ahí, que puede ser, no sé, fracaso, éxito, lo que sea, algo ocurre ahí. Y ese algo que ocurre puede ser útil o no útil para el otro. Y a lo mejor dentro de la concepción global, después de un fracaso, a lo mejor igual hubo como ciertos gatillantes, ciertas perturbaciones que le permitieron movilizarse hacia algún lado. Claro. Entonces, No, pensaba, perdón, Carlos, pensaba en esto que decía Pedro y que tú decías. Yo le quería sumar esta parte donde, como terapeutas, por lo menos acá en el trabajo que yo tengo, algo en lo que fallamos muchísimo desde la formación en psicología o desde cualquier formación a la hora que empieza a hacer terapia, es que pareciera que el terapeuta no pertenece a la existencia. Sí. Y yo siempre los traigo en chinga. Acá me gusta tomar un término buberiano que se llama inclusión, ¿no? Pareciera que el terapeuta está fuera del mundo, está fuera de la existencia, y entonces él ve que su cliente no falle, él ve que su cliente no se avergüenza, él ve que su cliente no tiene culpa, cuando si le rascas 3 segundos, el terapeuta tiene vergüenza, tiene culpa, le está yendo jodido en la vida. A veces esa parte de que el cliente salga adelante y tú no salgas adelante es así como, manito, ¿cómo le hiciste, güey? Porque, ¿no? O sea, lo platicaste conmigo y ¿cómo le hiciste para salir? Yo no he salido. Entonces, creo que esta parte de poder que señala Pedro nos hace tener un espacio y un tiempo privilegiados como terapeutas, pero que también nos hace muy vulnerables. Muy vulnerables porque el querer, como tú dices, Claudia, controlar es una joda. Y ahí, ¿qué miedo nos da decirle al otro, vivo en las mismas condiciones, estoy en la misma pendeja que tú, y lo único que te puedo ofrecer es un diálogo que intentará ser honesto para tener un momento, un tiempo donde podamos, quizá a través de la relación o de estos elementos relacionales, poder cargar un poco la existencia? Oye, Max, es curioso, ¿no? Todo eso se legitima precisamente con, por ejemplo, a mí me llaman mucho la atención estos talleres de trabajo para la persona del terapeuta, ¿no? Como que estamos todo el tiempo dicotomizando esta cuestión de que terapeuta es uno y la persona, como si la persona fuera una y el terapeuta fuera otro, y hay que hacer trabajo con la persona del terapeuta, y son trabajos donde, no sé, y son talleres donde, claro, sé que hay ciertas condiciones para ingresar y sé que hay ciertos pactos y ciertas alianzas sobre, o sea, que son bastante, hasta casi perversas, ¿no? Quería tomar un poco lo que fui escuchando, ¿no? El movimiento de lo terapéutico, no del terapeuta o del paciente, por decir así. Entonces pensaba, tensión, proceso de liberación, metabolización, posibilidad. ¿Cómo?
¿Le puedes repetir eso? Tensión, proceso de liberación, metabolización, posibilidad. Tomando la idea de metabolización de Carl. De lo que hablábamos el domingo pasado, Sí, ¿no? el domingo pasado. Procesos estos de metabolización. Como el movimiento de la praxis terapéutica, o sea, lo que pasa en ese aquí ahora del movimiento, pensando la tensión, hay una tensión, un proceso de liberación, siguiendo con esto que hablábamos la vez pasada, metabolización, y aparece una posibilidad. ¿Y la metabolización no va antes del proceso de liberación? ¿O no? No sé. Se me estoy poniendo lineal. Acomódenlo como quieran. Oye, perdón, Carlos, te interrumpí hace rato. Sí. Tú puedes todo, tú puedes todo. Espérate, yo creo que son procesos concomitantes, ¿cierto? La metabolización y la liberación, literalmente. Pero yo creo que no es baladí el siguiente problema. Digamos, para efectos, esto lo podremos ampliar, pero para efectos muy prácticos de este grupo, hay dos demonios que son siempre tentadores. Bueno, digamos, uno es la medicalización de la sociedad y la otra es la terapeutización de la vida, ¿cierto? Sobra profundizar en eso, ¿cierto? Yo creo que desplazar la curación y la sanación, que implican mecanismos de poder y de control hacia la liberación, es muy importante, ¿cierto? Lo que hacemos nosotros es liberar a la gente despacio, pero con ello nos liberamos a nosotros mismos, ¿sí? De nuestros propios demonios y fantasmas y cosas como esas, porque yo puedo curar al otro, pero yo sigo podrido, ¿cierto? Pero no por eso yo lo libero, ¿cierto? Creo que ese giro semántico es también metodológico y es fundamental, porque, entre otras cosas, lo que menos se ha resaltado en la historia de esta civilización es la posibilidad de hacer libre a la gente, o que la gente quiera o pueda ser libre, ¿cierto? Todo lo contrario. Hoy en día lo que más hay es sentido de pertenencia, institucionalización, misión, visión, bandera, liderazgo, estrategia, pertenencia, feliz, todas esas cochinadas, claro, ¿cierto? Pero no la posibilidad de que la gente sea libre, incluso aunque para que se equivoque o lo que tú quieras. Y entonces un proceso de liberación es total. Voy a decir orgánico, sin olvidar que el cuerpo humano no es un organismo, sino un ecosistema. Y eso no es una metáfora, literalmente. Sí. Al pie de la letra, es cierto, es un ecosistema. De suerte que este proceso de liberación implica manifiestamente una... Es que mi perro... Quiero opinar también. Ese es mi otro show que estoy ladrando. Si puedes, muéstralo. Yo tengo 3. Espérame. Es un proceso de transformación. O sea, nadie se libera si no se transforma. Quiero decir, yo no me curo, no me mejoro, si en el proceso de la sanación o de la curación yo no me transformo. Y entonces, no es una curita, no es una bandita, es un cambio de forma de vida. Y eso es muy fuerte, te das cuenta, es ludopatía y radicalidad. O sea, hay que ser radicales. Y radicales me gusta mucho, apunta, digamos, a las plantas. Sí, tú y yo somos plantófilos, ¿cierto? No humanistas, somos plantófilos, cosas como esas. Entonces, el cerebro de las plantas, no sé, digo cerebro por decir alguna bobada, es subterráneo, toda esa rizósfera. ¿El rizoma? No, rizósfera, así como la biosfera, la atmósfera, etcétera, toda la rizosfera es lo que está por debajo de la Tierra, ¿cierto? Porque tú y yo vemos lo que está de la Tierra para arriba. ¿Cómo se llama? Es donde suceden las cosas más importantes, no todas las cosas suceden ahí, pero donde suceden las cosas más importantes. Y eso entonces es digamos, una invitación, porque yo no puedo obligar al paciente a nada, ni a mi vecino, ni a mi amigo, ni a nada, ¿cómo se llama?
a una transformación. Y eso es mucho más fuerte, porque es una manera, perdóname que lo diga, yo no soy nueva era, ¿cierto? Soy el último nueva era, es transformar al otro como una forma de transformar al mundo. Estimados, estimadas, me tengo que retirar, les pido un paréntesis. Ha sido hermoso conversar con todas ustedes. Muchas gracias, y a Ilse por aceptarme. Gracias por escucharme también, y ya nos estaremos viendo. Gracias, Pedro. Gracias. Gracias, Que vaya Pedro. muy bien. Chao. Chao, chao. Es interesante el concepto o la reflexión sobre lo que supone pensar en formas de vida. Sí, en ese sentido me gustaría como quizás preguntarles, ¿no? ¿Cuál es su opinión, aprovechando la oportunidad? Estamos hablando, hemos pasado de hablar de patología, un poco de historia, quizás la lógica binaria, el tema de la culpa, entendernos como un todo. Y algo que me ha estado surgiendo mientras escuchaba era, quizás es una especie de autocrítica contextual, no lo sé, pero quisiera saber cómo lo ven ustedes en sus contextos, en sus países, este tema del trabajo psicoeducativo, ¿no? Entonces, me refiero desde mi punto de vista a que quizás a los grupos más marginados, ¿sí?, se les atribuye que lo psicoeducativo sería lo mejor, mientras que los grupos que no son marginados tenderían a tener un derecho o espacio, o sería más factible, ¿no?, una psicoterapia, digamos, convencional, occidental o algo así. Entonces, yo percibo, quizás que hay casi implícitamente, que hay esta especie de división. Entonces, a la gente marginada vamos a psicoeducar, y a la gente que no es marginada vamos a escuchar, algo así. Entonces, eso quería preguntarles, ¿qué está sucediendo en sus países, en sus contextos? ¿Cómo es este tema? ¿Hay que psicoeducar a la gente? ¿Hay grupos que sí hay que psicoeducar o no? O algo así. Eso yo quería preguntarles y ver su opinión. Marcos, antes de que haya una respuesta, te voy a contar tres chismes. Uno, el documento nacional de identidad o la cédula de ciudadanía o lo que tú quieras. Dos, los hospitales y las clínicas. Y tres, la educación gratuita y obligatoria no se hicieron por bondad, sino eran para confinar a los pobres. Los primeros hospitales no eran para enfermos, eran para pobres. Y la entrega de pasaportes, incluso de documento de identidad, era una forma de control de pobres, ¿cierto? Otra vez, la educación gratuita era para tenerlos ahí sentados, quietos, etcétera, que no jodan, ¿cierto? Y entonces después ahí se los convierte como si fuera el desarrollo del liberalismo, el progreso de la historia y cosas como esas. A propósito de ese término muy, muy hermoso que mencionas de los marginados, los marginales y tal. Solo como chisme. Aquí en Perú, Marcos, digamos, el primer cartón o la primera credencial que recibe una persona que está estudiando psicología es esa, ¿no? El primer cartón que tienes, que es el cartón que, digamos, te permite empezar a hacer un trabajo público o te permitiría adoptar el privilegio de decir que ya estás así a un paso de ser un profesional de la salud mental, es el de psicoeducador. Ese es la primera credencial que uno recibe y con la que sale a hacer prácticas y con la que de pronto es lo primero que el papá o la mamá cuelga en la sala de su casa, la que te faculta y la que te permite hacer trabajo psicoeducativo. Ajá.
Y por acá, digamos, por acá en Argentina, es. que la mayoría conoce, que hemos compartido por ahí con Jorge también, y acá, digamos, el psicoanálisis lacaniano es para la gente que se sienta en un lugar prioritario en la mesa, que puede entender la simbólica y puede pagar de esa simbólica. Y el resto, ahí ya, bueno, depende, digamos, cómo se establece, digamos, ¿no? Pero hay como una élite de dónde te sentás en la mesa, acá en Argentina, digamos, ¿no? Acá en Argentina, el que habla lacanés se sienta en un lugar diferente en la mesa. Si no hablas lacanés, normalmente no estás ni siquiera en la mesa. Claro, ahí está la política no está disociada de la psicología, es como la psicopolítica o política, no sé, psicológica, porque definitivamente existe, justamente cuando ejercemos el rol de terapeuta también nos situamos en alguna posición de poder, querámoslo o no, y también acá en Chile, justamente ayer tenía esa conversación con algunos alumnos del magíster, sobre ¿se puede psicoeducar dentro de la terapia centrada en soluciones? Entonces, cuando hablamos de el terapeuta no es el experto y psicoeducamos, adoptamos un rol de experto necesariamente. Pareciera, ¿no? No sé cómo se combina, por eso la pregunta para Jorge, ¿cómo se entiende la psicoeducación sin necesariamente tener que ocupar el lugar de experto? ¿Es viable? No cabe. ¿Qué es lo que se hace en vez de eso? Y por otro lado entiendo que puede ser necesario en ciertos contextos. ¿No? Ahí me queda una duda. Yo particularmente desconfío de esa política psicoeducativa, ¿no? Generalmente lo que encarna esa política de psicoeducar, al menos tal como lo veo yo en conversaciones con gente que está en la universidad, gente que está saliendo de la universidad, incluso gente que ya tiene, digamos, años de trabajo, es la política de la psicoeducación, es la del hacer ver, ¿no? O la de convencer de que hay formas de vivir la vida que son mejores a otras, o de que hay maneras de ver la vida que son las que precisamente te van a conducir hacia el éxito o hacia el equilibrio o hacia considerar que eres poseedor de una salud mental en óptimas condiciones, adecuada. Si yo, digamos, eso es lo que está al menos instalado aquí, ¿no? Lo que nos atraviesa a todos y todas desde que entramos a la universidad y a lo que uno aspira inicialmente como este primer acceso, ¿no? El de ser ya un psicoeducador, ¿no? El de tener esa credencial de psicoeducador. Es como situarnos en esa voz de la tercera persona, ¿no? Negando la propia experiencia en primera persona del otro. Explicamos el otro a través de los ojos de lo que se supone que debe ser y no de lo que el otro siente, cómo se mueve en su realidad y tratar de que descubra sus propias posibilidades. Sí, este aparato colonizador, ¿no? Lo que noto es que en algunos programas psicoeducativos está este elemento inicial que le llaman, no sé, como tomar conciencia. Y un poco asociando a lo que estábamos conversando, me resuena mucho a culpa, ¿no? Entonces es un proceso de culpabilización inicial y luego ya de una dogmatización, ¿no? Claro. Una especie de exposición ideológica a partir de esa culpa para mantener eso. Entonces yo noto que en campañas, en procesos de lucha contra la violencia, hay este patrón recurrente en el contexto. No sé cuán efectivo podría ser, ¿no? Como estos dos pasos, culpabilización y exposición ideológica. Ajá. Claro. A mí me resulta un poco, Marco, como por lo menos acá yo estoy en desacuerdo con la inclusión. Porque desde la etimología incluir implica encerrar. Y entonces, como este proceso benévolo que tenemos nosotros de lo diverso, incluirlo en lo normatizado, y a eso le llamamos como evolución, ¿no? A eso le llamamos aceptación de la diversidad. Cuando finalmente todos somos diversos
y no tendrías que, como dice Carlos, bueno, no sé si así lo digas, Carlos, pero así lo entendí, cómo finalmente la educación se convierte en el principal elemento de la normatización y por ende es violencia. Y entonces a mí me da muchísimo miedo la educación. Yo antes, la primera reflexión que hice con esto era como cuando tenía 18 años y viajaba en el metro de mi ciudad. Me parecía algo de lo más abominable ver que repartían un periódico oficial en el metro, porque era la información la que se iba a quedar el 80% de nuestra población. Porque aparte era el único momento donde iba a leer 10, 15, 20, 30 renglones, y con la portada es con lo que se quedaba la opinión pública. Y entonces como desde ahí ya estaba como todo este proceso de educación o enajenación, ¿no? Uno, la educación nunca ha hecho genio a nadie. Dos, la religión nunca ha hecho santo a nadie. Tres, el derecho nunca ha hecho justo a nadie. ¿Es cierto? Y la ética, cuarto, y la ética nunca ha hecho bueno a nadie. Son mecanismos de control, ¿cierto? En el momento en el que tú sabes que yo soy liberal o, no sé, habermasiano, yo no sé qué es lo que estoy diciendo, tú me etiquetas, me clasificas. Entonces, ¿cómo se llama? Son formas de educación, son mecanismos muy bien aceitados, muy bien regulados. Eso, otra vez, ética, educación, religión, derecho, ¿cierto? De control y de normalización de la gente. Entonces, los que somos conservadores, mírame, yo soy conservador y de derecha, pero los que somos conservadores y de derecha decimos, es que esto se mejora con la educación. Lo que pasa es que, dame tiempo, esto necesita tiempo. Entonces, con la educación vamos a mejorar. Y mientras tanto, los asesinos y los corruptos y los malandros hacen a corto plazo lo que hacen, ¿cierto? Entonces, tú preocúpate, ya es un tema de generaciones, si no te educa, sigue lo tuyo, ¿cierto? Y eso cumple una función muy clara. Claro. Interesante la distinción de la inclusión como otra forma de colonizar, pero con una cara sonriente, ¿no? Claro, es que la inclusión es la versión. Sartre hablaba que había dos formas de hacer con el otro. Uno era eliminarlo, obviamente, y dar la justificación de por qué no es humano, entonces merece la eliminación. Y decía el cuate, pero también hay otros más hipócritas que dicen que te aceptan de alguna manera fagocitándote. Es lo que sucedió, por ejemplo, con el matrimonio entre hombres. ¿Qué se hizo con eso? Normalizar. Te perdono que seas puto, te perdono que te guste por el culo, pero casado, güey. O sea, vas a tener derechos si estás matrimoniado. Porque si no estás matrimoniado no vas a tener derechos. Y entonces a muchos que nos gusta, pues este borlote, como dice Carlos, pues dijimos, güey, otra vez no la volvieron a aplicar. No me liberes de la homosexualidad, libérame del pinche matrimonio. ¿Por qué tendría que yo tener derechos a través del matrimonio? La homonormatividad, ¿no? Sí, claro. Y entonces la inclusión me parece que hoy por hoy y el mantenimiento de la diversidad es el instrumento, como hemos platicado, de control, haciendo creer que se supone que estamos evolucionando, que estamos aceptando la diversidad, cuando es ni madres, güey. Hay todo un aparato para quitarte tu particularidad. Y entonces, como yo no te voy a leer desde tu particularidad porque mis lentes no son tan precisos, necesito meterte a la normalización y ahí sí te puedo leer. Y entonces ya no representas peligro. No te quieres incluir, te elimino. ¿Y cómo nos salimos de la normativización? ¿Cómo salimos de ahí? Porque pareciera que son fenómenos sociales, ¿no? Como que ya ser grupo implica consensuar ciertas reglas, porque si hay una diversidad tan única y tan especial y tan distinta, o sea, de alguna manera para estar en grupo renunciamos a algo y aceptamos algo, no sé, cómo, son ideas que se me ocurren ahora, pero no sé cómo plantear, o sea, estamos claros que suena perverso, pero ¿cuál es el otro espacio posible? Yo creo que
Todos esos son variaciones sobre un mismo tema, para decirlo en lenguaje musical. Y el mismo tema es que son humanistas, son antropológicos, antropomórficos, antropocéntricos, y no saben de la vida, porque reduzco la vida a mí. Yo soy negro, yo soy gay, yo soy indígena, yo soy mujer, etcétera, cosas como esas. Y entonces es exactamente el mismo tema. Y es el error del antropocentrismo y el antropomorfismo. Y eso es lo que nos tiene chingados durante 2.500 años. Claro. Porque yo no puedo pensar en la vida, yo pienso en mí. Y es que, ¿sabes cuál es el problema? Mira, Ilse, yo te quiero mucho, pero es que ¿sabes cuál es el problema? Que tú no sabes lo que es ser negro. Yo soy negro. Y entonces, ábreme, y así sucesivamente. Te meto en un problema, Carlos, te meto en un problema. ¿Sí? Escuchá esta pregunta, a ver por qué. Entonces, pensar, como lo nombramos a Morín, ¿no? Como humanista, el pensamiento humanista complejo. Entonces sería contradictorio. Si es un pensamiento complejo, no puede ser humanista. No, pero Morán no lo sabe, porque discúlpame, y yo me formé yo me formé, tú no lo sabes, literalmente en esa tradición. Es francés, ¿cierto? Y los franceses no sabemos de vida, los franceses solo sabemos de París, ni siquiera de Francia, solo sabemos de París. ¿Sí? Es tiburón blanco en el mar. Claro, el resto de Francia odia a París. Y París no escucha el resto de cosas. Entonces, Morán, mira, Morán las tiene todas. Primero, es francés. Segundo, ¿cómo se llama? Es capitán hombre. Del ejército. Capitán, hombre. 3, capitán del ejército, ¿cierto? 4, se vendió a un mal postor en una universidad en México y recibe dineros de fuentes malavidas, ¿cierto? Más debes saber sobre esas cosas. 5, es humanista. Y 6, y las tiene todas, ¿cómo se llama? Tiene una ética planetaria. Está chingado. Es que eso de seguir pensando en lo humano es jodidísimo. Vos sabés que no me quería desprender de la palabra humanismo y, o sea, está cayendo. Se deshizo, culpa de Carlos. Es que el primer Claudia, o sea, Perdón, ¿sí? ¿Les contamos cosas a este grupo o no les contamos cosas tú y yo? Dime. Bueno, y para Colares, Maturana está vendido al BBVA, ¿cómo se llama? Y quien financia a Maturana es el BBVA. ¿Y sabes quién está detrás del BBVA? Claudia, a vos te pregunta. O sea, yo sé que todos están vendidos, no conozco a nadie que no esté vendido. Tú vas al campus San Joaquín de la Católica y está la sala Coca-Cola, ¿no? En un campus donde se educa la élite, ¿no? Intelectual de Chile. La sala Coca-Cola, la sala que lleva el nombre de Starbucks, la sala Starbucks. Sí, también sala y el nombre de Polman, creo que está ahí, no sé, hay otro millonario que tiene su nombre puesto. Qué difícil escapar a eso al final, porque la gente dice, bueno, ¿cómo difundo mi pensamiento? Y te comprometes y te condenas también al mismo tiempo. Y entonces fíjate, como en el humanismo me parece que sigue siendo muy, muy malo seguir hablando de persona, de individuo, porque seguimos reduciéndonos a algo ínfimo, a algo que ni siquiera importa. Pero seguimos hablando de personas, seguimos hablando de individuos. Pero humanismo no es lo mismo que humano, ¿no? Por ahí dicen que el problema es el ismo, porque lo humano, no sé si se puede hacer por eso, una distinción pero tan solo cuando dices lo humano, ya no dices el mundo, ya no dices los animales, ya no dices el universo. O sea, es un principio donde pones atención, es cuando el desmadre que empiezas de que primero existe el yo, ¿no? Después, no, el pinche yo es una narrativa, entonces existe el otro, no, pero también el pinche otro es una narrativa, ¿no? O sea, es un problema desde lo que empiezas a nombrar, porque parecería que lo primero que nombras es lo importante. Claro. Sí, el antropoceno está claramente, es claro. Y entonces ahora estamos en una de yo, ahora estás en una de tú. Güey, qué difícil nos cuesta
y pasar a un paradigma mucho más amplio. Sí, voy a Y nacer de entonces nuevo. seguimos haciendo una terapia para una persona, ¿mandé? Voy a nacer de nuevo y después vuelvo al grupo. Exacto, todos tenemos que volver a nacer, Ilte. O sea, porque estas son reflexiones, pero a mí me cuesta salir de la idea de persona o de individuo. O sea, me cuesta ver que en el lugar terapéutico no llega una persona, aunque mis sentidos me reporten que llega una persona. Llegan relaciones, llegan redes relacionales, y yo llego a mi consulta con una red relacional. Puta, es una orgía a la hora de entrar en el consultorio. Pero mis sentidos hacen que yo reduzca todo eso. Ahí es donde también, tú hablabas de conciencia un poco, Marcos, ahí es donde la conciencia también es un enemigo, porque la conciencia separa, la conciencia nació para separar. Sí, La conciencia no te va a permitir tener unión. La conciencia, la razón, el entendimiento, todo eso separa. ¿Y sabes qué es Claro. lo que une? ¿Sabes qué es lo que une? Los sentimientos. Las pasiones de las que hablábamos. Eso es lo que une. Eso es lo que une. Entonces tendríamos que hablar de pasiones, no de conciencia. Tendríamos que hablar de deseos, no de conciencia, porque la conciencia nos viene a joder durísimo. Total. Pero están asimilando conciencia, o sea, están haciendo un sinónimo de razón con conciencia, porque para mí no son lo mismo. Razón. Pero van al mismo punto. Para efectos prácticos, sí. Van al mismo punto. Sí. Porque conciencia también. Claro. No, venga, Claudia, perdón. No, porque, o sea, no podemos evitar no ser conscientes, ¿no? Consciente yo lo veo, bueno, hay distintas funciones, pero tiene una función de alerta, de focalizar, ¿no? De reflexibilidad, la capacidad de reflexionar, ¿no? No podemos desprendernos de eso, o sea, hay conciencia ahí. El tema es cómo administro la conciencia, cómo la regulo, cómo la entreno para no casarme con definiciones, para no aferrarme a definiciones. Entonces, siento que justamente puede ser una tremenda herramienta, o sea, la conciencia puede jugar a favor o en contra, porque no podemos ser seres sin conciencia. Por eso, pero déjame decirlo de esta manera. Finalmente somos una narrativa, todo lo que decimos es parte de un cuento mayor. Claro. Quizás el lenguaje contiene todo eso, ¿no? Yo quiero decir una cosa, la conciencia no es una prerrogativa distintivamente humana. Ha sido observada empíricamente en otras especies. 1, 2, la autoconciencia no es un rasgo distintivamente humano. La autoconciencia ha sido observada también en otras especies, ¿cierto? Depende del plano, por lo menos hasta las aves, ¿cierto? Ya no estoy hablando de mamíferos y de primates, hasta las aves ha sido observada este tipo de cosas, ¿cierto? Yo soy optimista, darle 15 días más y va a ser observada hasta las bacterias y cosas como esas. Entonces, en biología hay un tema muy hermoso, que es un poco técnico, lo anoto en el ¿cómo se llama? En el chat. Lo que me une a la vida es la sensibilidad. Y en biología eso se llama el quorum sensing, que es lo que tenemos las bacterias, ¿cierto? Desde el punto de vista evolutivo, la especie más exitosa somos las bacterias, no los humanos. ¿Cierto? Los humanos son un experimento que lleva, mal contado, 200.000 años en términos evolutivos. Y las bacterias, ahí vamos, güey, ahí vamos. ¿Sí? Sí. El reconocimiento de que los humanos somos orobiontes es el reconocimiento de que el 90% somos bacterias. Y entonces es maravilloso porque lo humano es una veleidad, es un sueño que ya se soñó. Así es. Me acuerdo haber estado hace años atrás, antes que, no sé si ubican a Vittorio Guidano, el psicólogo muy conocido, uno de los psicólogos más conocidos, hace poco murió, hace unos, no sé, 10, 12 años atrás o más. Y bueno, se dice que se suicidó. Yo tuve el placer de conocerlo cuando vino a Chile y en una cena con otros psicólogos que estábamos en un grupo, le preguntábamos como cuál era su sensación del destino de la humanidad y dijo, vamos a morir en manos de las bacterias. Esa era su sensación, decía, el destino, nos quedamos todos así y dijimos, bueno, y después, 2 años después se suicidó. Yo no sé, pero a lo mejor uno podría decir estaba cursando alguna
algún cuadro depresivo, pero no dejo de encontrarle razón a la luz de todo lo que está pasando ahora, ¿no? O lo que dice Carlos, Sí. Sin olvidar este dato que todos lo conocemos, ¿cierto? ¡Ay, la pandemia y el coronavirus, etcétera! Promedio, cada 30 segundos se suicida una persona en el mundo. Ese es un dato. ¿Cómo se llama? Es terrible. O sea, ¿viste? Ahí va uno, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se llama? Y eso no se habla. En el momento que yo no te puedo decir, ¿sabes qué? Soy gay, drogadicto, alcohólico. Si yo no verbalizo eso, estoy podrido, ¿cierto? Pues tenemos una sociedad que no habla de eso. Cada 30 segundos, pucha, es dramático. Es una especie que fracasó. Digo, desde el punto de vista evolutivo, no digo cultural y espiritual y esas cosas, evolutivamente. Entonces, y para suicidarse no se necesita ninguna razón, solo estar vivo. La razón tú se la pones. El desamor. Y ahí incluso entran, quizás ahí incluso entran temas de género, tal vez, ¿no? No sé, Carlos, no tengo el dato exacto, pero base a lo que dices, entendería de que serían más hombres los que tenderían a suicidarse. Es lo que entiendo, no sé si... Marcos, niños, jóvenes, adultos, mujeres, gays, negros, ancianos, viejos. Sí. Es impresionante lo que tú quieras. Oye, como racimos. Sí. Promedio cada 30 segundos. Y además, hasta hace literalmente un par de años, eran 40 segundos, ahora ya vamos a 30 segundos, eso se va mejorando, ¿no es cierto? Es patético. Entonces, porque evolutivamente el éxito de una especie estriba en su duración, ¿cierto? Sobrevivencia. Cuanto más grande. Claro, es una especie que con 200.000 años, ¡ay, no, estoy deprimido! Y cosas de, estoy solo, y cosas como esas, pues no tiene una segunda oportunidad. En fin. Claro. Compañeros. Hola, Carlos, sí se cortó. Estabas por decir algo, perdón, te interrumpí. Carlos. No, sé lo que vas a decir, iba a decir lo mismo. Para ir cerrando. Perfecto. Sí, como para ir cerrando. Yo propongo que la próxima, en vez de los nombres, Claudia, Jorge, Max, pongamos las pasiones. O sea, por ejemplo, uno se llama ternura y compasión. Pero bueno, eso es algo. Y podemos renombrarnos en las casillas como el dibujito. Faltaría espacio, Ilse. Faltaría espacio, Ilse, para nombrar tantas. Sí. Oigan, gracias, Ilse, de verdad por incluirme. Un placer conocerles. Ya había conocido un poco a Pedro la vez pasada, pero a los demás no tenía el gusto, de verdad. Muchas gracias. No, por favor. Cuando hablábamos por ahí con Carlos, la idea es que la generosidad de cada uno y la predisposición humana, más allá de esto de encontrarnos, hace que seamos una familia latinoamericana, digamos, ¿no? Yo me siento como que tengo una familia latinoamericana, digamos, ¿no? Así que, más allá de que seamos hijos únicos con Carlos, en esta condición ya no somos únicos. Así que bueno, yo les agradezco a ustedes. Bueno, queda con Jorge, bueno, vemos esto después de lo del programa, a ver cómo lo congeniamos para la próxima. Claro. Y quedaron muchas cosas, digamos, que por ahí después, escuchando, cualquier cosa si quieren, de sus apuntes o de los que los quedan ir compartiendo, digamos, tirándonos, lo compartimos, lo hacemos correr entre todos, porque por ahí seguro que quedaron ideas y van a aparecer otras en el transcurso de la semana, así que seguimos compartiendo, ¿no? Yo les mando un abrazo virtual a todos, voy a tratar de ensamblar... ¿Grabaste?
las dos Sí, grabó. grabaciones. Se me cortó, le decía Jorge, así que voy a ver cómo quedó un ratito, no sé por ahí tener presente eso que se dijo cuando me fui, que me fueron, vieron la tecnología, me fue. Así que voy a tratar de ensamblar los dos y subirlo, ¿ok? Ah, perfecto. Sí, pura Abrazos. indeterminación. Oigan, muchas gracias. Gracias, Abrazos. gracias Max, Marco, gusto Chao. conocerlos. Gracias. Chao. Bye. Mucho gusto, cuídense mucho. Buena semana.